Bien, más temprano entregamos los datos de el comportamiento del mercado laboral, desempleo, pérdida de puestos de trabajo. Vamos a profundizar, a hacer algunas lecturas, sublecturas. Está en línea con nosotros David Bravo, economista académico de la UCE, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, buen día, ¿cómo estás? Hola Gerson, buenos días Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. David, bueno, ya tenemos ahí la cifra, no bajó un poquito el desempleo, bajó a menos de 13%, pero está en 12,9%, primera vez que baja además, pero además el INE ya suscribió el enfoque que ustedes impusieron desde el principio. Ustedes desde el principio dicen no hay que fijarse, hay que descartar prácticamente, así lo han acogido también otros economistas, el tema del desempleo por las particularidades de la pandemia. Y se centra más bien ahí y salta a la vista todavía este fuerte número de 1.700.000, 1.800.000 puestos de trabajo perdidos. Sin embargo, mirando la otra cifra, la ministra del Trabajo dice hay algunos brotes de recuperación, considerando además que se notó al tiro después del pago del 10%, de soltar las riendas con el desconfinamiento. Un análisis por ahí primero para partir, David. Claro, efectivamente las cifras del INE son bien consonantes con las que nosotros mostramos 3 semanas atrás aproximadamente. Si bien es cierto, los datos del INE aún son anteriores temporalmente, porque la encuesta del INE que es del trimestre entre junio y agosto, ¿cierto? Y por lo tanto lo que nos está mostrando es una suerte de promedio de ese periodo, ¿ya? Los datos que nosotros presentamos 3 semanas atrás fueron de la última semana de agosto y son bien consonantes porque efectivamente nosotros mostramos hace 3 semanas que efectivamente se había tocado fondo en lo que era la caída en el empleo y que de hecho había habido un rebote, ¿cierto? Que mayor en el caso nuestro, fueron como 300.000 empleos adicionales respecto del mes anterior. En el caso del INE lo que nos mostró es que efectivamente se produjo una detención del empeoramiento y hay un rebote, ¿cierto? En este caso, el caso del INE, 120.000 empleos. Así que desde ese punto de vista, esta es otra fuente de información, ¿cierto? La información oficial, por así decir, pero que va ratificando el tema de que tuvimos efectivamente un cambio en la tendencia, que era la primera noticia buena que todos necesitábamos. Por supuesto, la magnitud de la caída es tan grande que ese aumento, 120.000 empleos respecto del mes anterior, o en el caso nuestro 312.000, aún es pequeño comparado con la caída que se produjo, pero yo creo que vale la pena mostrar esperanza, por lo menos en algo tan básico como que ese deterioro se detenga, y eso claramente tiene que ver con la realidad de los desconfinamientos, con que la actividad productiva, ¿cierto?, empezó a repuntar algo. Vamos a ver eso luego, me imagino, en el IMASEC también, que se va a quedar reflejado también allí, ¿cierto?, el IMASEC de agosto, que de acuerdo a los datos que hemos analizado, deberían ser consonantes, ¿cierto? Con una caída mucho menor. Perdón. Sí, es que me gustaría preguntarte, David, si esto tú lo ves como con posibilidades de mantenerse en el tiempo, es decir, que la tendencia vaya mejorando, de qué va a depender que eso ocurra, cuánto ayuda el plan, anunciado por el gobierno, que ya se está implementando de subsidio al desempleo, porque la presidenta de la CUT decía que si eso no va acompañado con una reactivación importante del consumo, por muchos planes de subsidio a las empresas para que contraten trabajadores, si la economía no se mueve, difícil que va a poder el empresario, la pyme, contratar gente, ¿no? Y en ese sentido ella hablaba de una fuerte inversión pública. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que todos tienen razón. Por una parte, esto no está en nuestras manos completamente. Como nunca antes, ¿cierto? Ha quedado muy claro que frente a un fenómeno de esta naturaleza, de origen sanitario, no está en nuestras manos. No estamos dependiendo de las vacunas, estamos dependiendo, todos los países están en la misma línea, y nosotros, que somos un actor más pequeño en ese mundo, somos un poquito más espectadores, ¿no? Porque no
no es que podamos decir estamos trabajando de manera directa en producir una vacuna, la investigación, etcétera. Desde ese punto de vista hay muchas cosas que Chile solamente está observando. Además, por lo tanto, hay harta incertidumbre para adelante. Predecir lo que viene es muy difícil y creo que aventurado. Lo que sí tenemos claro es que los fuertes confinamientos tienen un impacto muy negativo en la actividad económica. O sea, no hay actividad económica que resista cierre tan masivo de esta naturaleza. Era lo que teníamos que hacer. Se hizo, pero esto nos recuerda que incluso por el bien de cada una de las personas de este país, digamos, esto con las personas que más vulnerables, que están ya en la pobreza probablemente, ¿cierto? Desde abril, aun cuando no se haya hecho una medición oficial, tenemos que ser muy estrictos en el control sanitario, el control del virus. Ese es como el elemento central, porque si efectivamente tenemos una vuelta atrás muy fuerte como la que tuvimos en los meses anteriores, donde en realidad el número de contagios y las muertes subieron, vamos a tener que volver a un confinamiento mucho más complejo, como estamos viendo, si cierto, advertimos, en todos los países está este dilema. Sí, ahí está la clave, David. Bueno, las crisis se pueden parecer muchas veces en las cifras, pero esta, como tú has dicho desde el comienzo, tiene sus particularidades, ya lo dijiste, y se asimiló por parte de distintos estudios de medición el tema de que hay que fijarse en los puestos de trabajo perdidos, no en el desempleo, pero hay otras más, y a propósito de lo que tú decías, en esta crisis, producto del desconfinamiento, una de las cosas que más bajó y que muchas veces ayuda a paliar los efectos del desempleo en otras crisis es los empleos por cuenta propia. Es decir, si pierdo el trabajo, yo puedo ir a vender otra cosa, qué sé yo, por último a la calle. Acá no, porque había confinamiento, en fin. Sí, eso claro. se notó. Lo otro, y entiendo que también está medido, que bajó mucho el tema de lo que se llama el servicio doméstico, las trabajadoras de casa particular, que bajaron del orden del 44%. Ahora, en estas condiciones de un poco de reapertura, eso debería subir rápido. Van a volver las trabajadoras de casa particular a los lugares de trabajo, cruzando la ciudad, en fin. Y lo otro también se puede empezar a notar en términos de cifras. Distinto es, en lo último, la calidad de los ingresos, pero eso es otra cosa. Claro, mira, frente a una caída de esta naturaleza, lo prioritario va a ser aumentar el número de empleos. En cualquier recuperación, aunque no sea completa ni nada por el estilo, lo primero que se va a incrementar van a ser los empleos más informales, ¿cierto? Y allí, tal como lo que primero cayó fueron los trabajos por cuenta propia, básicamente una persona que tiene su propia actividad, está vendiendo algo, simplemente se le desplomó la demanda y no pudo salir a vender, ¿cierto? Entonces, todos esos empleos fueron los que cayeron primero, y en la recuperación probablemente van a ser los primeros que empiecen a surgir. Entonces vamos a tener que estar preparados, ¿cierto?, para que en la recuperación haya mucho crecimiento por el lado de empleo que van a ser más precarios, pero básicamente son las estrategias de sobrevivencia que tienen las personas en una crisis, así que eso pienso que es muy respetable. O sea, eso lo importante sí es encauzar lo que viene dentro del grado de incertidumbre que hay, para que en el fondo el empleo formal pudiera fortalecerse. Y yo creo que también, aludiendo a lo que no respondí en la parte anterior, creo que allí el plan del gobierno a mí me pareció bueno, porque es un plan masivo, es un subsidio que es significativo, 50% de la remuneración, tiene enfoque de género, ¿cierto?, porque es un subsidio mayor a las mujeres, a los jóvenes también, y también en el caso de los trabajadores de discapacidad, que es un grupo del que se ha hablado poco, pero que efectivamente imaginémonos cuál es el drama, digamos, también de esas personas que están insertas en el mercado laboral y con esa condición y las dificultades que tienen. Creo que además el plan es correcto porque incentiva las nuevas contrataciones. No es que ahora una empresa, para poder tener subsidio, entonces despide 20% y luego vuelve a contratarlo. No, o sea, está pensado para el cambio en el número de personas que los trabajadores tienen. A mí eso me parece positivo, y los montos y el volumen de recursos involucrados es probablemente bien inédito.
Ahora, también es inédita la caída, así que en el fondo creo que tenemos un plan que apunta de manera correcta. Sí, la incertidumbre y la pregunta es si esto va a ser suficiente en dos dimensiones. Uno, si va a ser suficiente en general, ¿cierto? Porque en la práctica lo que ocurre acá es que se mandan estas señales. Esto puede ser importante para las empresas de todo tamaño, pero de todas maneras la gravedad de la crisis puede hacer que muchas de esas empresas igual quiebren y destruyan empleo. Pero anunciar esto es muy importante. Era muy importante anunciarlo porque para quienes están tomando decisiones todos los días respecto de contratar o despedir, tener esa información a la vista es clave. Y no solo tenerla a la vista, sino que entre en vigencia de inmediato. Y eso fue lo que ocurrió. Se anunció el domingo, entró en vigencia el lunes por la vía de un decreto. Creo que esto... Tengo una opinión muy positiva sobre esto. Sí, por supuesto que como cada cosa que se haga va a tener que seguir monitoreándose, pero la segunda cosa, y termino, que obviamente queda la gran pregunta, es el caso de las mujeres, ¿no? Porque creo que el subsidio está bien, pero en definitiva la situación de las mujeres en particular va a costar más incrementarla, porque además del tema del subsidio al salario, lo relevante allí es por la enorme asimetría en la distribución de tareas al interior del hogar, que también nuestros datos han mostrado que es brutal, y que se ha acrecentado en la pandemia. Es difícil pensar que una buena parte de las mujeres va a poder reincorporarse si los establecimientos de educación están cerrados, si las salas cuna y jardines también, si no hay algún elemento adicional. Eso creo que es lo que debería venir ahora en la discusión. Sí, estamos conversando con el economista David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Es que precisamente, David, para poder analizar con total, claridad, sentido de realidad, intentando, por supuesto, ser optimista. El optimismo es bueno, incluso en términos subjetivos, para que exista un mejor estado de ánimo también para la economía, para lo que tú señalas, para los mismos emprendedores, ¿verdad? Para todo el sistema en su conjunto. Pero poniéndole elementos concretos y cifras claras. O sea, lo que tenemos claro es que hasta ahora hay 1.735.000 puestos de trabajo menos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, ustedes siempre ponen el énfasis en aquellos que buscan o no buscan empleo en función de la situación actual. O sea, hoy día uno podría decir, David, que hay más gente buscando empleo. ¿Tú le recomendarías a la gente hoy día busque empleo? Porque durante los meses anteriores la gente no buscaba empleo porque sabía que no iba a pasar nada. Entonces, hoy día sí pueden pasar cosas, sí puede haber esperanza de que personas que están desempleadas puedan encontrar una fuente de trabajo. Mira, objetivamente esto va a venir de la mano de la reactivación económica. Entonces estamos viendo sectores que están empezando a despertar y creo que las personas de alguna manera... esta caída en empleo ha significado una caída gigante en ingresos de los hogares, gigante, ¿cierto? Y por lo tanto creo que esto básicamente empatiza con la necesidad que tienen las personas de mejorar su situación, de recuperar sus ingresos, y obviamente el trabajo es la forma fundamental, ¿cierto? Que tienen las personas, que tenemos todos, digamos, para poder tener autónomamente ingresos, no estar dependiendo de subsidios. Por cierto, en el camino los subsidios son súper importantes. Yo creo que el tema de la participación va a ir subiendo. O sea, efectivamente, la búsqueda de trabajo, a medida que se empieza esta reactivación, el desconfinamiento, ¿cierto?, que empiezan a funcionar de nuevo, empezamos con algún tipo de funcionamiento en los distintos sectores, las personas se van a empezar a acercar. Es ahí, en ese minuto, cuando yo creo que necesitamos tener algunas políticas más afinadas. Yo estuve justo ayer en un seminario donde estaba la ministra del Trabajo, y la ministra mencionó que un poco las políticas que han estado trabajando en el área para apoyar la búsqueda de empleo, para la intermediación laboral, capacitación. Yo creo que eso es fundamental, pero realmente hay que hacerle una reingeniería grande a las cosas tradicionales que conocemos, de manera tal de que las personas también
tengan herramientas para poder mejorar su búsqueda de trabajo, que debería actualizarse ahora, ¿cierto? Una búsqueda que en el fondo no, en muchos casos no puede ser una búsqueda física, no puede la gente ir a golpear puertas, presentar sus currículum. Ahí hay harto espacio para la política pública también. Eso, unido con los subsidios, puede ser un buen empuje, pero pienso que tenemos que hacer todavía bastante. El caso de las mujeres me preocupa por lo que te decía, porque, digamos, muchas veces con esta enorme asimetría en la tarea, la pregunta es una pregunta que quería hacernos los hombres y las mujeres. Sin embargo, simplemente se la están haciendo las mujeres, digamos, como muestran los datos. Es ¿cómo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo voy a hacer si tengo niños pequeños en la casa que están a mi cargo y además tengo que ir a buscar trabajo? ¿Y cómo me puedo reinsertar si no están funcionando los establecimientos? Son preguntas súper importantes que necesitamos probablemente más apoyo incluso de la... Claro, ahí hay un dilema no resuelto, David, aún. De todas maneras. Estamos en proceso. Muchas gracias por todas las claves que nos has entregado para entender lo que está pasando en términos de empleo. Muchas gracias, David. Gracias, David. Un gusto, gracias.